Ahora vamos a hablar entonces como tal del abordaje, cómo diagnosticar al paciente con lupus. Cuando uno tiene la sospecha de que él podría tener lupus, las cosas que hay que pedir sí o sí son las siguientes. Un cuadro hemático para evidenciar si hay alteraciones o no hematológicas y para pensar en posibles diferenciales, sobre todo si no sé, es un dolor torácico o algo por el estilo, una pericarditis, ver si tiene una reacción inflamatoria asociada o no. La función renal para valorar si hay un compromiso renal o no, un parcial de orina para determinar si hay o no un sedimento activo. Los ANAS claramente hay que pedirlos en todos los pacientes. Es muy raro un paciente con lupus sin ANAS positivos, ahí lo dice, más del 95% de los pacientes tienen ANAS. Se suele pedir el antifosfolípido de una vez para descartar si hay o no la presencia de un SAF asociado. El complemento, porque va a ser indicativo de actividad si hay o no consumo de complemento. Reactantes de fase aguda, porque también nos van a indicar, nos van a indicar qué tan activa está la enfermedad. Una relación albuminuria-creatinuria o una proteinuria en 24 horas. El punto es objetivizar como tal la excreción de proteínas. Imágenes, según sospechas. Perdón, claramente aquí está también la parte de que si es un lupus cutáneo, pues todo lo de la biopsia y demás que se envía al dermatólogo o que el dermatólogo enviaría de una vez. Ahora, cuando le llegan a uno todos los exámenes, uno mira los ANAS, porque como dijimos va a ser como el más sensible de todos. Y uno dice, listo, ¿tiene ANAS positivos o tiene ANAS negativos? Si tiene ANAS positivos, lo que hace es pedir los otros anticuerpos que ya son más específicos para lupus, que son los famosos ENAS, ¿listo? Que son los antirribosomal, el antirro, el anti-ELA, el anti-SMIT. También se le pide anti-DNA y antirribosomal. Y cuando tiene ANAS negativos, ya la cosa cambia, uno que hay como que no es lupus, pero puede existir todavía la posibilidad, y se le suele pedir factor reumatoide, serología para infección, CPK, entre otras, empezar a buscar como tal los diagnósticos diferenciales de la presentación clínica que está teniendo ese paciente. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los anticuerpos, uno puede más o menos pensar cuál es la clínica que tiene ese paciente o cuál es la clínica que va a tener o de qué tiene riesgo. Entonces, cosas, por ejemplo, que uno tiene que saber, que el anti-DNA de doble cadena sí o sí es un marcador de nefritis lúpica, que la dermatitis lúpica se relaciona más con lo que es el antirro, al igual que todo lo que es vasculitis, que también genera manifestaciones dermatológicas, y el antirro también se relaciona con el lupus neonatal porque es el que cruza como tal la barrera placentaria y afecta al niño, sobre todo a nivel cardíaco, generando eso que mencionamos de los bloqueos auriculoventriculares congénitos. Que las alteraciones hematológicas, como habíamos dicho, es con el antieritrocito, con el antiplaquetario y demás, que sería el antifosfolípido. Eh, y así, listo, de acuerdo a eso, el anti-RNP suele relacionarse con enfermedad leve. Y hay otros que el anti-RNP suele relacionarse con sobreposición y el antifosfolípido, pues como ya dijimos, se suele relacionar con SAF. Entonces, de acuerdo uno a los anticuerpos puede pensar como en qué hay que tener más precaución en este paciente con lupus. Y viene la parte del diagnóstico. Al igual que en artritis reumatoide, no existen criterios diagnósticos, existen criterios clasificatorios. Recuerden la diferencia, criterios clasificatorios son aquellos que se usaron para incluir a pacientes en estudios y no son criterios diagnósticos como tal establecidos, pero claramente en la clínica los utilizamos y si alguien cumple criterios clasificatorios, por supuesto que tiene lupus, mientras que si no cumple con los criterios clasificatorios no implica que no tenga el lupus. Acordarse que ante criterios clasificatorios negativos uno todavía puede hacer el diagnóstico como tal del lupus. Entonces existen dos criterios que son como los que más se usan en la clínica. Están los criterios SLIC y están los criterios de la ACR. Los que yo más he visto que se utilizan son los del SLIC. ¿Qué le dice a uno los criterios del SLIC? Que tiene que tener 4 de los siguientes 17, donde al menos uno sea clínico y uno paraclínico, lo que habíamos mencionado. Así son todos los criterios de clasificatorios de las enfermedades autoinmunes, algo clínico y algo paraclínico. ¿Qué puede haber dentro de lo clínico? Que tenga un lupus cutáneo agudo, es decir, el eritema malar, el eritema volviliforme y todas esas cosas, un lupus cutáneo crónico, en donde se incluye principalmente recordar el lupus discoide, que tenga alopecia no cicatricial, que tenga las aftas orales o las aftas mucosas que van a tener esas características que mencionamos de las inflamatorias, que tenga afección articular, que tenga serositis, que puede ser pericarditis, peritonitis o pleuritis como tal, que tenga afección renal, es decir, que tenga una alteración en el sedimento, proteinuria, hematuria o algo por el estilo, que tenga alteraciones neurológicas, que puede ser cualquiera de esas que nosotros comentábamos, que tenga anemia hemolítica con una evidencia pues claramente de un CUMS, que tenga leucopenia o linfopenia o que tenga trombocitopenia, ¿listo? Y tenemos los inmunológicos. Dentro de los inmunológicos tenemos que tenga ANA positivo, que tenga anti-DNA de doble cadena positivo, anti-SMIT positivo, antifosfolípido positivo, que tenga complemento bajo o que tenga el CUPS directo positivo.
Listo. Si tiene 4 de todos estos, donde haya uno de acá y uno de acá, listo. Eso es un criterio clasificatorio positivo para lupus. ¿Qué es lo que pasa? Y qué es lo más importante del SLIC. El SLIC metió una cosa que no estaba en los criterios anteriores y que ayuda sobre todo a diagnosticar de forma temprana a los pacientes con alteración renal exclusiva lúpica. El criterio SLIC le dice a uno 4 de los 17, incluyendo uno clínico, uno paraclínico, o si tiene una biopsia positiva para nefritis lúpica. Si tiene biopsia positiva para nefritis lúpica, es diagnóstico de lupus. No lo piense más, no lo dude más. Eso es lupus, no hay que ver nada más. Eso es lo que mete el SLIC. ¿Listo? ¿Qué dice la ACR? La ACR ya no va a tener eso que mencionamos de la nefropatía lúpica, va a disminuir sus criterios de 17 a 11 y va a decir que uno debe tener 4 de los siguientes 11 y nuevamente uno de clínico y uno paraclínico. Entonces, eritema malar, fotosensibilidad, lupus discoide, úlceras orales, artritis, serositis, alteraciones renales, alteraciones neurológicas y alteraciones hematológicas. Si ustedes se dan cuenta, el SLIC lo que hizo fue dividirlos, ¿sí? Hematológicas, estos tres están separados y así. Que tenga ANAS positivos o que tenga alteraciones inmunológicas, que nuevamente el SLIC lo que hizo fue dividirlos. Entonces aquí está el anti-DNA de doble cadena, aquí está el anti-Smith, aquí están otras cosas relacionadas como el antifosfolípido y demás. ¿Listo? Mi recomendación, usen el SLIC, es como el más completo y si no estoy mal es el que utiliza Reumap, la aplicación que les comenté en artritis reumatoide que es diseñada por colombianos que es muy buena.